Boletín de Noticias Children of Medjugorje, septiembre de 2024, por Sor Emmanuel Maillard. Mis queridos amigos, alabados sean Jesús y María. El 25 de agosto de 2024, la vidente María recibió el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy mi oración con ustedes es por la paz. El bien y el mal luchan y desean predominar en el mundo y en los corazones de la gente. Sean ustedes personas de esperanza, de oración y de gran confianza en Dios Creador, para quien todo es posible. Hijitos, que la paz prevalezca en ustedes y alrededor de ustedes. Los bendigo con mi bendición maternal para que, hijitos, sean alegría para todos con quienes se encuentren. Gracias por haber respondido a mi llamada. Roland, el perfecto anticatólico, comisario de a bordo de Air France, no puede parar de llorar cuando cuenta su historia. El amor nunca deja de quemarlo. Desde los 7 años, Roland asistía al templo protestante. Allí, como no había adornos ni estatuas, se sentaba ante un versículo bíblico, pegado en la pared, que lo fascinaba. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Roland cuenta: siempre había sentido repulsión por los católicos. Para mí eran los hijos de la gran prostituta de Babilonia, como nos enseñaban en aquel templo, y sobre todo, atrocidad suprema, adoradores de estatuas de yeso. Durante una escala fui a Lyon y entré en la Basílica de Fouviert. Pensé, oh, este es el templo de Babilonia, velas y estatuas por todas partes. Me detuve frente a una estatua muy hermosa de la Virgen María, Nuestra Señora de Fouviert, y le dije con un tono bastante severo: Señora, yo a usted no la conozco, pero le cuento que mi hijita de 5 años tiene un serio problema en el oído y debe ser operada. Ya sé, usted es judía y a los judíos les gusta el trueque. Sane a mi hija y por mi parte prometo entregarle mi vida a su hijo. ¿Trato hecho? Y encendí una vela. No conocía el Ave María, pero justo a mi lado se encontraba una linda viejecita, elegantísima con su mantilla y sus guantes de encaje. Recitaba el Ave María y yo repetía: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ese fue el primer Ave María de mi vida y era el 8 de septiembre de 1990. Después me dirigí al altar, me arrodillé y le dije a Jesús: acabo de hacer un trueque con tu madre, con quien me excedí un poco. Le dije que si sanaba a mi niña, te daría a ti toda mi vida. No voy a esperar hasta que ella lo haga y además no sé si lo hará, pero de todas formas te hago entrega de mi vida. Regresé a casa después de mi vuelo a Lyon y apenas mi esposa abrió la puerta, exclamó: «Tengo algo muy importante que decirte». Y yo le repliqué: «Yo también». Eran las 3 de la tarde cuando hice aquel trato con la Virgen María. El reloj de Fouviert daba 3 campanadas. Justo en ese momento, mi esposa estaba en el sofá con nuestra hija. Su temperatura solía subir a 40 grados. Debían colocarle un tubo de ventilación transtimpánico. Mi esposa posó su mano sobre la cabeza de nuestra hija, imploró al Señor: ¿puedes hacer algo por ella? Al instante nuestra hija fue sanada. Mi esposa comenzó a alabar y agradecer al Señor. El pequeño reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea acababa de sonar las 3 de la tarde.
Casualmente, una monja había venido a vernos justo unos días antes y nos había comentado que en un pueblo se decía que había apariciones de la Madre del Señor. Teníamos que agradecérselo, por lo que allí partimos, con destino a Meyugore. En el autobús, en el trayecto entre el aeropuerto y Meyugore, escuchaba a esos católicos de Babilonia cantarle a María, Virgen del Universo, y pensaba, son unos blasfemos, cállense. María no es reina del universo, solo hay un Dios, Dios y su Hijo. Era, en resumidas cuentas, un protestante hecho y derecho. Ya en Meyugore, dentro de la iglesia, como no quería mezclarme con los católicos, me senté en la última fila, a la izquierda. Estaba muy feliz de encontrarme allí completamente solo. De repente, sin saber por qué, rompí a llorar. Debían ser las 6:30 de la mañana. Y lloré, lloré, lloré y lloré. Me dijo todos mis pecados. De repente veo a un hombre que tenía puesto un vestido. En toda mi vida nunca había visto a un hombre con sotana. El hombre se me acercó y me preguntó en italiano, ¿confesar? No conocía el significado de aquella palabra, pero él me vio llorando. Eso me avergonzó y asentí con la cabeza. Más tarde supe que era el padre Slavko Barbaric, un franciscano de la parroquia de Meyugore. Me llevó a un confesionario y me hizo entender en italiano. No me digas tus pecados. Yo se los voy diciendo. Ah, ¿y cómo puede conocerlos? Pensé. Y aquí que me enumeró todos mis pecados en orden cronológico hasta aquel día. ¿Qué hace? Puede leer mis pensamientos, pero eso no es posible. Luego me dijo, ¿va bene? Eso lo entendí y le dije, sí. Me preguntó, ¿a soluzione? ¿Qué será eso? Pensé. Asentí con los ojos todavía llenos de lágrimas. Y de repente, después de la absolución, comenzaron ciertos acontecimientos. El confesionario se llenó de aroma de flores, olía entre la rosa y el lirio. Parece que le dice mirra, pero nunca en mi vida lo había olido. Cierta vez, en un vuelo de Air France a Los Ángeles, casi 14 horas de vuelo, se me quemaron los senos nasales y nunca más recuperé el sentido del olfato. No la vi. Mientras olía aquellos extraordinarios perfumes, a pesar de mis senos nasales quemados, pude ver que el padre Slavko miraba muy atentamente por encima de mi hombro derecho. Pensé para mis adentros, ¿qué demonios está mirando? Y entonces, ligeramente, muy ligeramente, para no parecer descortés, giré la cabeza hacia la derecha, pero luego rápidamente volví mi cabeza hacia la izquierda. No quería ver lo que sucedía detrás de mí. Hermanos y hermanas, no la vi, pero percibí todo lo que emanaba de la Santísima Virgen. Aquella reverberación, la iluminación, las fragancias, en suma, aquel resplandor por encima de mi hombro derecho. Si hubiera sido menos cobarde, más audaz, habría mirado con atención. Hoy en día me arrepiento y me culpo. Sentía que mi corazón palpitaba fuertemente. No, no. ¿Es la Virgen María? No, 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 no. La Virgen María no. No, ella no. Esto no puede estar sucediendo. Cuando vuelva a casa, ¿qué diré a todos mis hermanos protestantes? ¿Qué les contaré? Roland el diácono. Conocí a Roland en Meyugore hace ya 34 años y me lo recordó este año. Como diácono de la Iglesia Católica, en una misa en francés, mientras hacía la homilía, apenas podía contener las lágrimas señalando el lugar donde se había sentado 34 años antes, al fondo de la iglesia, para no mezclarse con esos católicos que adoran estatuas de yeso. Allí había acudido a él el padre Slavko, sin sospechar ni por un segundo lo que vivirían seguidamente él y Roland. He aquí tan solo una pequeña parte de su testimonio,
¿Por qué Roland esperó tanto tiempo para revelar el secreto que arde en su corazón desde hace tantos años? Por obediencia. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El sacerdote que se había convertido en su guía espiritual le había pedido que guardara el secreto durante todo este tiempo. Fue un acto de obediencia costoso para Roland, pero dio buenos frutos. Roland puede hablar libremente. El mensaje de María que coloqué a continuación es una buena ilustración de la llamada que recae sobre él y sobre nosotros. Jesús le ha dado un corazón. En Medjugorje, María nos pide que leamos diariamente uno de sus mensajes y que lo pongamos en práctica. Ayer me encontré con un mensaje que me gusta citar a tiempo y a destiempo, porque revela a la vez el amor de la Virgen por la Iglesia, su dolor y su esperanza. Por amor, Jesús busca la comunión entre el cielo y la tierra, entre el Padre Celestial y ustedes, hijos míos, su Iglesia. Por eso es necesario rezar mucho, rezar por la Iglesia y amar a la Iglesia a la que pertenecen. Actualmente, la Iglesia sufre, necesita apóstoles que, amando la unidad, testimoniando y dando, señalen los caminos de Dios. La Iglesia católica, que viviendo de corazón la Eucaristía, realicen grandes obras. Los necesita a ustedes, apóstoles de mi amor. Hijos míos, la Iglesia ha sido perseguida y traicionada desde sus inicios, pero ha ido creciendo día en día. Es indestructible porque mi Hijo le ha dado un corazón, la Eucaristía. La luz de su resurrección ha brillado y seguirá brillando sobre ella. Por eso, no tengan miedo. Mensaje de 2 de diciembre de 2015. El deseo de Roland ahora es proclamar con amor estas realidades celestiales e indestructibles. ¡Qué cambio! De alguien que despreciaba a la Iglesia y a la Virgen María, el cielo ha hecho un poderoso testigo, tanto en sus palabras como en su vida. El lado escondido de Fray Slavko. El padre Slavko fue siempre muy discreto acerca de las gracias que el Señor le concedía. Nunca hizo alarde de ello. ¿Quién sabía que había visto a la Virgen y que veía en las almas? Que yo sepa, nadie. No quería que los peregrinos se encariñaran con él. Un día me dijo: verás, todas las tardes después de misa digo la oración de sanación y nunca he visto a nadie levantarse de su silla de ruedas. Me alegro por ello, porque los sacerdotes presentes podrían pensar: esto sucede aquí en Medjugorje, pero a mí en mi parroquia esto no sucederá, y entonces se desanimarían. Querido padre Slavko, lo lograste. Nos hiciste creer que nunca habías visto a la Santísima Virgen. Querida Gospa, gracias por reunir bajo tu manto maternal a cuantos desean seguirte. Son pocos, mientras que son muchos los que te ignoran e incluso te rechazan. Gracias por tu hijo Roland y gracias sobre todo por quienes no ven nada, no sienten nada y sin embargo te toman firmemente de la mano, sostenidos y protegidos invisiblemente por tu incomparable ternura. Sor Emmanuel, Comunidad de las Bienaventuranzas.